Nunca olvidaré el frío que sentí recorrer mi columna cuando escuché aquellas palabras salir de la boca de Marisela. Era una noche de invierno en Cochabamba. El viento golpeaba contra las ventanas de mi casa en el barrio El Mirador. Esa casa que construí junto a mi difunto esposo ladrillo por ladrillo hace más de 40 años. «Muere pronto, vieja. Quiero llevarme tu casa para vivir en paz», me susurró al oído mientras fingía acomodar mi almohada. Su voz, normalmente dulce cuando mi hijo estaba presente, se había transformado en un siseo venenoso que me dejó paralizada. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, fingiendo que no había escuchado nada. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. 72 años de vida no me habían preparado para sentir tal traición bajo mi propio techo. Fabricio, mi único hijo, la había traído a vivir conmigo 6 meses atrás, convencido de que su flamante esposa sería la compañía perfecta para mí en mis años dorados. «Mamá, Marisela te cuidará cuando yo esté en la universidad. Ya no estarás sola», me había dicho con ojos brillantes de ilusión. Yo había sonreído entonces, agradecida por tener un hijo tan considerado. Pero la Marisela que conocía a mi hijo era muy diferente a la que yo veía cuando quedábamos a solas en la casa de los jazmines. El cambio había sido gradual. Primero fueron pequeños descuidos, mi té servido frío, mis medicinas extraviadas, mis fotografías familiares accidentalmente rotas. Luego vinieron los comentarios sutiles al principio. «Esta casa es demasiado grande para una persona mayor. ¿No sería mejor que estuvieras en un hogar de ancianos? Qué lástima que estos muebles antiguos ocupen tanto espacio». Y entonces, cuando se aseguró de que nadie más podía escucharla, llegaron las crueldades abiertas. «Estás acabando con la paciencia de mi marido», me decía mientras limpiaba la casa con movimientos bruscos y ruidosos cuando yo intentaba descansar. «Fabricio y yo no podemos vivir nuestra vida de recién casados con una anciana que necesita atención constante». Sus ojos, que frente a mi hijo rebosaban de falso cariño, se volvían 2 piedras oscuras cuando estábamos a solas. Recuerdo la primera vez que me negó la comida. Yo estaba en mi habitación. Mis piernas me dolían demasiado ese día para bajar las escaleras. Le pedí si podía traerme algo ligero para almorzar. «Si quieres comer, baja tú misma. No soy tu sirvienta», me respondió desde el pasillo. Esa noche, cuando Fabricio llegó y preguntó si había comido bien, ella respondió con una sonrisa radiante. «Le preparé una sopa casera que le encantó, ¿verdad, suegra?». Yo solo asentí, tragándome las lágrimas junto con el pan duro que había logrado guardar en mi mesita de noche. Las amenazas comenzaron al 3er mes. Una tarde, mientras regaba mis jazmines en el jardín, la sorprendí hablando por teléfono en la terraza. «Papá, en cuanto la vieja se muera, venderemos esta casa. Está en una zona que se ha revalorizado mucho. Podríamos comprar algo más moderno y quedarnos con una buena cantidad de dinero». No me vio escondida tras las plantas, temblando no de frío, sino de miedo e indignación. A partir de entonces, sus palabras se volvieron más directas y crueles. Aprovechaba cada momento a solas para recordarme que mi tiempo estaba contado, que mi presencia era un estorbo, que mi casa pronto sería suya. «Este jardín que tanto cuidas será lo primero que arrancaré para hacer un garaje», me dijo una vez mientras yo podaba mis rosas. «Y esos libros viejos que atesoras, directo a la basura». Lo peor era el aislamiento. Poco a poco Marisela fue alejándome de mis amistades. Le decía a mi amiga Soledad que yo estaba descansando cuando venía a visitarme. Le comentaba al doctor Pacheco que yo estaba un poco confundida últimamente y que quizás no debería tomar en serio mis quejas. Incluso le sugirió a Fabricio que mis olvidos eran señal de un deterioro cognitivo que requería atención especial, lejos de casa. Una noche, mientras cenábamos los 3, me atreví a mencionar que Marisela había olvidado darme mis medicinas ese día. La mirada que me lanzó me heló la sangre. Fabricio, preocupado, le preguntó si era cierto. Ella, con lágrimas asomando a sus ojos, respondió: «Doña Lucrecia está confundida. Yo misma le di sus pastillas esta mañana. Me duele que dude de mis cuidados cuando me esfuerzo tanto». Mi hijo me miró con preocupación y algo que nunca había visto antes en sus ojos: duda sobre mi palabra. Esa noche lloré en silencio hasta quedarme dormida. Me sentía atrapada en mi propia casa, con una enemiga que usaba una máscara de ángel frente a todos los demás.
¿Quién creería a una anciana confundida frente a una joven esposa aparentemente devota y cariñosa? Fue entonces cuando decidí que no podía seguir siendo víctima. Yo, Lucrecia Valverde, había sobrevivido a la pérdida de mi esposo. Había criado sola a mi hijo. Había mantenido esta casa durante décadas con mi trabajo como maestra. No iba a permitir que esta mujer me arrebatara mi dignidad, mi hogar y el amor de mi hijo. Comencé a observar a Marisela con más atención, a estudiar sus patrones, a predecir sus movimientos. Noté que era especialmente cruel los martes y jueves, cuando Fabricio tenía clases hasta tarde en la Universidad San Francisco de Xavier. Esos días, ella sabía que disponía de más tiempo a solas conmigo. También aprendí que era cuidadosa, de no dejar evidencias físicas de su maltrato. Nunca me empujaba o golpeaba. Sabía que los moretones serían difíciles de explicar. Su arma era psicológica, el aislamiento, las amenazas, las humillaciones constantes. Una mañana, mientras me ayudaba a vestirme con falsa amabilidad, mi hijo desayunaba abajo, se inclinó y susurró: ¿sabes qué haré cuando finalmente cierres los ojos para siempre? Celebrar. Celebrar que por fin esta casa será mía y podré vivir en paz sin una vieja molesta como tú. No respondí, pero algo dentro de mí se encendió. No era miedo ni tristeza, era determinación. Una determinación fría y calculada que no había sentido en años. Esa misma tarde, aprovechando que Marisela había salido a hacer compras, llamé a mi vieja amiga Soledad Aguirre. Vivíamos puerta con puerta desde hacía 30 años, y aunque últimamente Marisela le impedía verme con diversos pretextos, seguíamos encontrando formas de comunicarnos. Le conté todo en susurros apresurados, temiendo que mi nuera regresara en cualquier momento. Soledad, con sus 70 años y una sabiduría nacida de haber criado a 5 hijos, me escuchó en silencio, sus ojos oscuros llenos de indignación contenida. Lucrecia, me dijo finalmente, necesitas pruebas. Si no, será tu palabra contra la de ella. Y lamentablemente a nuestra edad, la gente tiende a desconfiar de nuestra memoria y juicio. Sacó de su bolso un pequeño dispositivo negro. Mi nieto me dio esto para grabar mis recetas, pero creo que tú lo necesitas más que yo. Es una grabadora de voz, pequeña, fácil de esconder y con batería suficiente para varios días. Tomé el aparato con manos temblorosas, aprendiendo rápidamente a usarlo. Por primera vez en meses, sentí que una pequeña llama de esperanza se encendía en mi pecho. No estaba sola, y ahora tenía un plan. Un plan que requeriría paciencia, astucia y valor, cualidades que muchos subestiman en las personas mayores como yo. Lo que Marisela Quintero no sabía mientras me susurraba aquellas crueles palabras al oído, era que estaba cavando su propia tumba con cada amenaza, con cada insulto, porque yo, silenciosa pero determinada, comenzaba a tejer una red alrededor de ella, una red de verdad que pronto la atraparía. Y cuando finalmente lo hiciera, yo sonreiría. Sonreiría y haría algo que ella jamás esperaría de esta vieja molesta a la que tanto despreciaba. Todo comenzó exactamente 8 meses atrás, cuando escuché el sonido de las maletas rodando por el pasillo de mi casa. Era una mañana soleada de primavera y las bugambillas de mi jardín estaban especialmente coloridas. Fabricio había insistido en que su reciente matrimonio no significaría que me abandonaría. Mamá, en vez de dejarte sola, traeremos nuestra vida aquí, me había explicado semanas antes con esa sonrisa cálida que heredó de su padre. Ese día, mientras observaba a Marisela acomodar sus pertenencias en el armario del cuarto que había preparado para ellos, sentí una mezcla de esperanza y nostalgia. La habitación que durante años había estado llena de los juguetes y luego los libros de mi hijo, ahora acogería a una pareja. El tiempo pasa inexorablemente, pensé. Los primeros días fueron como un sueño. Marisela se levantaba temprano para preparar el desayuno para los 3. Doña Lucrecia, le hice estas tortillas de maíz como me enseñó mi abuela, me decía con una sonrisa radiante mientras colocaba un plato humeante frente a mí. Por las tardes, cuando regresaba de sus clases de diseño, se sentaba conmigo en el porche y me pedía que le contara historias de cuando Fabricio era niño. Cuénteme otra vez cómo aprendió a andar en bicicleta, me pedía, y yo, encantada de tener una oyente tan interesada,
Revivía aquellos momentos preciosos. Incluso empezó a acompañarme a mis citas médicas en la Clínica Santa Isabel. El doctor Pacheco quedó impresionado con su atención a los detalles sobre mis medicinas y horarios. «Tiene usted una nuera excepcional, doña Lucrecia», me comentó el médico mientras Marisela esperaba fuera de la consulta. «Una bendición a su edad tener a alguien así cuidándola». Yo asentí, agradecida por esta nueva hija que la vida me había regalado. O eso creía entonces. El cambio comenzó de manera tan sutil que ni siquiera puedo precisar cuándo exactamente empecé a notar las primeras señales. Quizás fue aquella tarde en que Fabricio llamó para avisar que llegaría tarde de la Universidad San Francisco de Javier. Vi cómo el rostro de Marisela se transformó cuando colgó el teléfono. La sonrisa amable desapareció, reemplazada por una mueca de fastidio. «¿Sucede algo, hija?», le pregunté preocupada. Me miró con unos ojos que no reconocí, fríos, calculadores, completamente diferentes a los que mostraba habitualmente. «Nada que le importe», respondió secamente, y subió las escaleras dejándome con la palabra en la boca. Confundida, me dije que quizás había tenido un mal día. Todos tenemos momentos difíciles, y los recién casados están bajo mucha presión. Decidí no darle importancia, pero los malos días comenzaron a multiplicarse. Cuando Fabricio no estaba, Marisela simplemente me ignoraba. Si le pedía algo, suspiraba dramáticamente como si cada pequeña solicitud fuera una montaña imposible de escalar. «No puede hacerlo usted misma», me espetaba. «No soy su sirvienta». Luego vinieron los accidentes. Mi colección de fotografías familiares que guardaba en un álbum de cuero apareció un día esparcida por el suelo, muchas de ellas con el cristal roto. Se me cayó mientras limpiaba, explicó Marisela sin el menor atisbo de disculpa en su voz. Esas fotos eran mi tesoro más preciado. La boda con mi difunto esposo, el nacimiento de Fabricio, sus graduaciones, nuestros viajes. Una mañana, desperté sintiéndome especialmente débil. Mi tensión arterial siempre ha sido un problema y mis medicinas son esenciales para mantenerla estable. Busqué el pastillero que siempre dejaba en mi mesita de noche, pero no estaba allí. Con dificultad, me levanté y recorrí la casa buscándolo. Encontré a Marisela en la cocina, hojeando una revista de decoración. «¿Has visto mis medicinas?», le pregunté, apoyándome en el marco de la puerta para no caerme. Sin levantar la vista de la revista respondió: «Las guardé en el botiquín del baño de arriba. Dejan un aspecto horrible tener pastillas por todas partes, pero sabes que necesito tenerlas cerca, sobre todo por las mañanas cuando me cuesta más levantarme», le expliqué pacientemente. Levantó la mirada entonces, y lo que vi en sus ojos me provocó un escalofrío. No había calidez, solo un vacío inquietante. «Si no puedes subir unas simples escaleras para buscar sus medicinas, quizás deberíamos considerar llevarlas a una residencia donde la atiendan profesionales», dijo con una voz tan suave que contrastaba terriblemente con la crueldad de sus palabras. Esa noche, cuando Fabricio regresó, la escuché contarle una versión completamente diferente. «Estoy preocupada por tu madre, amor. Hoy olvidó tomar sus medicinas y cuando le pregunté, ni siquiera recordaba dónde las había dejado. Afortunadamente las encontré y se las di a tiempo». Mi hijo me miró con preocupación durante la cena. «Mamá, ¿estás olvidando cosas últimamente?». Quise defenderme, explicarle lo que realmente había sucedido, pero vi a Marisela observándome con una sonrisa apenas perceptible. Entendí entonces que estaba tejiendo una telaraña a mi alrededor, presentándome como una anciana confundida e incapaz. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El maltrato se volvió más evidente cuando estábamos solas. La comida aparecía fría o demasiado salada, por accidente. Mis objetos personales desaparecían constantemente. El retrato de mi esposo que tenía en la sala principal fue reemplazado por un cuadro moderno que Marisela compró. «Esta casa necesita un aire más juvenil», declaró cuando protesté. Fabricio, aunque notaba algunos cambios, siempre recibía explicaciones convincentes. «Tu madre está envejeciendo. Es normal que se vuelva un poco difícil», le decía Marisela. «Necesita paciencia y amor, y es lo que intento darle, aunque a veces me lo pone muy difícil». Mi hijo, atrapado entre su amor por mí y su devoción por su esposa, intentaba mediar sin tomar partido. «Mamá, sé que los cambios son difíciles, pero Marisela solo quiere lo mejor para ti», me repetía.
Dale una oportunidad, por favor. El verdadero horror comenzó cuando empecé a escuchar sus conversaciones telefónicas. Una tarde, fingiendo estar dormida en el sillón del jardín, la oí hablar con su padre, Teodoro Quintero, un hombre al que solo había visto en la boda y que me había causado una impresión desagradable con sus comentarios sobre el valor de mi propiedad. «Papá, esta casa está en una zona que se ha revalorizado muchísimo», decía Marisela en voz baja. «Cuando la vieja finalmente se vaya, podemos venderla y comprar algo más moderno. La estructura es antigua, pero el terreno vale oro». Sentí que me faltaba el aire. No solo estaba soportando su maltrato diario, sino que además planeaba deshacerse de mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo, donde guardaba cada recuerdo de mi vida. Las amenazas directas no tardaron en llegar. Una mañana, mientras me ayudaba a cambiarme, algo que hacía solo cuando Fabricio estaba cerca para verla cuidándome, acercó su boca a mi oído y susurró: «Sería mejor para todos que te murieras pronto. Así Fabricio podría superar el duelo y empezaríamos una vida de verdad, sin una anciana como carga». Me quedé paralizada, incapaz de responder. Cuando recuperé la voz y le pregunté cómo podía decir algo tan cruel, simplemente se rió. «¿Y quién te creería? ¿Tu hijo que piensa que te estás volviendo senil? Los vecinos a los que les he contado lo difícil que es cuidar a una suegra con principio de demencia. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. La imagen que había construido de mí ante los demás era perfecta, la nuera abnegada que sacrificaba su juventud cuidando a una suegra cada vez más confusa y caprichosa, mientras que la realidad que yo vivía era un infierno de humillaciones constantes. La situación empeoró cuando Marisela comenzó a alejarme sistemáticamente de mis pocas conexiones con el mundo exterior. Cuando mi amiga Soledad venía a visitarme, le decía que yo estaba descansando y no podía ser molestada. Las llamadas de mis antiguas colegas de la escuela, donde enseñé durante décadas misteriosamente, no llegaban a mí. Un día, escuché a Marisela hablar con Rosario Montalvo, la enfermera que venía una vez por semana a controlar mi presión arterial. «Doña Lucrecia está teniendo episodios de paranoia», le dijo con fingida preocupación. «Ayer me acusó de esconderle sus medicinas. El médico dice que es parte del proceso de envejecimiento, pero es tan doloroso verla así». Rosario, que me conocía desde hacía años, pareció dudar. La vi mirarme con nuevos ojos durante su visita, como evaluando si realmente estaba perdiendo la cabeza. Fue entonces cuando entendí que debía actuar. No podía permitir que esta mujer destruyera no solo mi presente, sino también la memoria que mi hijo guardaría de mí. La oportunidad llegó de manera inesperada. Durante una visita al mercado central, logré escabullirme de la vigilancia de Marisela, quien estaba ocupada regateando con un vendedor. Me encontré cara a cara con Soledad, quien se sorprendió de verme sola. «Lucrecia, hace semanas que intento verte. Tu nuera siempre tiene una excusa», me dijo abrazándome. Con lágrimas contenidas y en susurros apresurados, le conté todo: las humillaciones, las amenazas, el aislamiento, el plan para quedarse con mi casa. Soledad me escuchó con horror creciente. «Tienes que decírselo a Fabricio», insistió. «No me creerá», respondí con amargura. «Marisela ha tejido su red demasiado bien. Todos piensan que estoy volviéndome senil». Soledad me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. «Entonces necesitas pruebas», dijo con determinación. De su bolso sacó un pequeño dispositivo negro. «Mi nieto me dio esta grabadora para registrar mis recetas de cocina. Es pequeña, fácil de esconder y puede grabar muchas horas. Úsala». Tomé el aparato con manos temblorosas, sintiendo por primera vez en meses un destello de esperanza. «Y hay algo más que puedes hacer», añadió Soledad. «Visita al abogado Ignacio Zambrano. Es discreto y honesto. Cuéntale lo que está pasando y protege legalmente tu casa. Si lo que temen es perder tu propiedad, asegúrate de que nunca puedan tenerla». Escondí la grabadora en mi bolso justo cuando Marisela apareció entre la multitud del mercado, su rostro contraído en una mueca de fastidio al verme conversando con mi amiga. «Doña Lucrecia, la he estado buscando por todas partes», dijo con falsa preocupación. «No debe alejarse así, podría perderse». Luego, dirigiéndose a Soledad con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, añadió: «Gracias por cuidar de ella, pero debo llevarla a casa. Hoy tiene revisión médica». Era mentira, por supuesto.
pero Soledad asintió comprensivamente, no sin antes apretarme la mano en un gesto de solidaridad. Nuestro plan comenzaba. Durante las siguientes semanas, mantuve la grabadora siempre conmigo, oculta entre mis ropas o en los bolsillos de mi bata. Registré meticulosamente cada insulto, cada amenaza, cada confesión de sus verdaderas intenciones, cuando pensaba que nadie más escuchaba. «Este jardín que tanto cuidas será lo primero que arrancaré cuando ya no estés», me dijo una tarde mientras regaba mis jazmines. «Haré un garaje amplio para el auto que Fabricio me comprará con tu dinero». En otra ocasión, mientras limpiaba el polvo de las fotografías familiares que había logrado salvar de sus accidentes, comentó: «Qué patético aferrarse así al pasado. Cuando mueras, todo esto irá directo a la basura». Cada palabra quedaba grabada, construyendo poco a poco el caso que demostraría su verdadera naturaleza. Paralelamente, siguiendo el consejo de Soledad, concerté una cita secreta con el abogado Ignacio Zambrano. Aproveché una tarde en que Marisela había salido con sus amigas, algo raro pero que me dio la oportunidad perfecta. Tomé un taxi hasta el Café Las Violetas, donde el abogado había accedido a reunirse conmigo discretamente. Ignacio Zambrano resultó ser un hombre de unos 60 años, de mirada aguda y maneras tranquilas. Escuchó mi historia sin interrumpirme, tomando notas ocasionales y asintiendo gravemente. «Doña Lucrecia», me dijo cuando terminé mi relato, «lo que está viviendo es maltrato hacia una persona mayor, y es un delito grave. Con las grabaciones que está recopilando, tenemos base para una denuncia. Pero entiendo su preocupación por su hijo y por evitar un escándalo». Me explicó entonces varias opciones legales. Podía modificar mi testamento, asegurando que la casa nunca pasara a manos de Marisela. Podía incluso transferir la propiedad a una fundación o entidad, con la condición de que yo pudiera seguir viviendo allí hasta mi muerte. Pero lo más importante, añadió con firmeza, es su seguridad física y emocional. El maltrato psicológico puede deteriorar rápidamente su salud. Necesitamos actuar con prudencia, pero sin demora. Salí de aquella reunión con un plan concreto y un sentimiento nuevo recorriendo mis venas: determinación. Ya no era la víctima indefensa que Marisela creía que era. Ahora tenía aliados y, sobre todo, tenía un plan. Las semanas siguientes fueron una extraña danza de apariencias. Seguí fingiendo sumisión ante Marisela, dejando que creyera que su estrategia funcionaba, que yo me estaba debilitando bajo su constante presión. Pero en realidad, cada día recopilaba más evidencias. Cada día daba un paso más hacia mi liberación. Con la ayuda discreta de Soledad, logré contactar también con el sargento Joaquín Bustamante de la comisaría distrital. Le presenté algunas de las grabaciones más incriminatorias y, aunque me advirtió que un caso de maltrato psicológico siempre es difícil de probar, se comprometió a ayudarme. «Señora Valverde», me dijo con respeto, «he visto demasiados casos de abuso a personas mayores que quedan impunes. No permitiré que el suyo sea uno más». Mientras tanto, en la notaría pública número 3, firmé discretamente los documentos que Ignacio había preparado. Mi casa, aquella por la que Marisela estaba dispuesta a desearme la muerte, ya no sería jamás suya. La había donado legalmente a una fundación para ancianos maltratados, con la condición de que yo pudiera vivir allí hasta mi último día y que después se convirtiera en un refugio para personas mayores sin hogar. Lo más difícil fue mantener todo esto en secreto de Fabricio. Cada vez que veía a mi hijo, tenía que contener el impulso de contarle la verdad sobre la mujer con la que se había casado. Pero sabía que sin pruebas contundentes, solo conseguiría alejarlo más de mí, exactamente lo que Marisela quería. Una tarde, cuando revisaba las grabaciones con Soledad en su casa, encontramos algo que hizo que mi sangre se helara. Marisela estaba hablando por teléfono con su padre, creyendo que yo dormía la siesta. «Papá, estoy harta de esperar a que la vieja se muera naturalmente», decía con voz impaciente. «He estado investigando sobre ciertas hierbas que no dejan rastro y provocan un ataque cardíaco. Con sus antecedentes médicos, nadie sospecharía». Soledad y yo nos miramos horrorizadas. Ya no se trataba solo de maltrato psicológico o de planes para quedarse con mi casa. Ahora hablaba abiertamente de acelerar mi muerte. Esa misma noche, mientras cenábamos los tres como de costumbre, observé a Marisela con nuevos ojos. Servía la comida con su habitual sonrisa encantadora, preguntándole a Fabricio sobre su día en la universidad
actuando como la esposa y nuera perfecta. Me pregunté si el té que me había servido contendría ya alguna de esas hierbas que había mencionado. Decidí no beber ni comer nada que ella preparara a partir de ese momento. Cuando no me veía, tiraba la comida o la bebida por el desagüe. Perdí peso rápidamente, lo que irónicamente reforzó su narrativa de que mi salud se deterioraba. El plan estaba casi completo. Las grabaciones, los documentos legales, los testigos que habían accedido a declarar, como Rosario, quien finalmente había visto a través de la fachada de Marisela. Solo faltaba el momento adecuado para revelar toda la verdad. Y entonces, como si el destino quisiera ayudarme, ese momento llegó de la manera más inesperada. Era un viernes por la tarde cuando Fabricio me llamó para decirme que había cancelado sus últimas clases en la universidad porque no se sentía bien. «Llegaré temprano a casa, mamá», me dijo por teléfono. Normalmente, los viernes él se quedaba hasta tarde en la Universidad San Francisco Xavier para sus reuniones departamentales, un hecho que Marisela aprovechaba para ser particularmente cruel conmigo. Ese día, mi nuera había estado especialmente despectiva. La grabadora escondida entre los pliegues de mi rebozo registraba cada palabra mientras ella limpiaba obsesivamente los muebles de la sala, quejándose en voz alta. ¿Sabes lo que es desperdiciar mi juventud cuidando a una anciana inútil? Mis amigas disfrutan de viajes, de restaurantes, de vida social. Yo estoy atrapada en esta casa decrépita con una vieja que se niega a morirse», decía mientras pasaba un trapo sobre las fotografías familiares que había logrado proteger de sus accidentes. Yo fingía leer un libro, aunque mis manos temblaban ligeramente al pasar las páginas. Después de meses soportando su maltrato, había aprendido a mantener una expresión impasible, a no mostrar el dolor que sus palabras me causaban. Era mi pequeña victoria diaria, negarle la satisfacción de verme quebrada. «Tu hijo piensa que eres una santa, ¿sabes?», continuó, acercándose a donde yo estaba sentada. Su voz bajó a un susurro amenazante. «Cree que sacrifico mi tiempo por amor a él, por cuidar de su querida madre. Si supiera que cada minuto contigo es una tortura, pero nunca lo sabrá, porque para cuando empieces a quejarte en serio, ya habré convencido a todos de que has perdido la cabeza». Se inclinó más, su rostro a centímetros del mío, y añadió: «¿Cuándo vas a entenderlo, vieja terca? Esta casa será mía. He esperado demasiado tiempo. Quiero que mueras pronto, muy pronto. Quiero llevarme tu casa para vivir en paz, sin tus quejas, sin tus recuerdos, sin ti». Justo en ese momento, escuchamos el sonido de llaves en la puerta principal. Marisela se enderezó tan rápidamente que casi se marea. Su rostro experimentó una transformación que, incluso después de meses viéndola, seguía sorprendiéndome. La máscara de crueldad desapareció, reemplazada por una expresión de dulce preocupación. Se apresuró a acomodarme una manta sobre las piernas y a servir una taza de té que yo no había pedido. «¿Cómo se siente, suegra? ¿Más cómoda así?», preguntó en voz alta, justo cuando Fabricio entraba al salón. Mi hijo dejó su maletín en el sofá y nos miró con una expresión extraña, difícil de interpretar. Sus ojos iban de Marisela a mí y de vuelta a ella. «Fabricio, amor, llegaste temprano», dijo Marisela, acercándose para besarlo. «Estabas ayudando a tu madre con su lectura. Últimamente le cuesta concentrarse, pobrecita». Esperaba que mi hijo asintiera como siempre, aceptando sin cuestionar la versión de su esposa. Pero esta vez fue diferente. Fabricio se quedó inmóvil, su rostro serio, casi sombrío. «Marisela», dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, «¿podemos hablar en la cocina un momento?». Mi nuera lo siguió, lanzándome una mirada de advertencia antes de salir del salón. Me quedé sentada, con el corazón latiendo aceleradamente. ¿Habría escuchado Fabricio lo que Marisela me había dicho? ¿Era posible que finalmente la verdad estuviera saliendo a la luz? Desde mi posición no podía oír claramente lo que hablaban, solo murmullos agitados que ocasionalmente subían de volumen. «¿Cómo puedes pensar eso de mí?», escuché decir a Marisela en un momento dado, su voz quebrada como si estuviera llorando. Luego la voz más grave de mi hijo, firme pero indescifrable. Tras lo que pareció una eternidad, ambos regresaron al salón. Marisela tenía los ojos enrojecidos y evitaba mirarme. Fabricio se sentó a mi lado en el sofá, algo que no hacía desde hacía semanas, siempre ocupado o distraído. «Mamá»,
me dijo con suavidad, tomando mis manos entre las suyas. ¿Hay algo que quieras contarme? Cualquier cosa que esté pasando aquí, en casa, mientras yo no estoy. Sentí un nudo en la garganta. Era el momento que había esperado durante meses, la oportunidad de decirle la verdad a mi hijo, pero también era un momento peligroso. Sin las pruebas completas, sin la preparación adecuada, ¿me creería? ¿O la manipulación de Marisela prevalecería una vez más? Fabricio, comencé, midiendo cada palabra. Hay muchas cosas que quisiera contarte, pero no así, no ahora. Vi la decepción en sus ojos y me apresuré a añadir, te pido que confíes en mí. Este domingo me gustaría que invitaras a Quiquete a algunas personas a tomar el té aquí. El doctor Pacheco, mi amiga Soledad, la enfermera Rosario y, si es posible, el abogado Ignacio Zambrano. Fabricio me miró confundido. ¿El abogado Zambrano? No lo conozco, mamá. Yo sí, respondí con una firmeza que pareció sorprenderlo. Por favor, hijo, es importante para mí. Después del té hablaremos y entenderás todo. Mi hijo dudó un momento mirando a Marisela, quien se había quedado extrañamente silenciosa en un rincón de la sala. Finalmente asintió. De acuerdo, mamá. Si es tan importante para ti, lo organizaré. Los días siguientes fueron tensos. Marisela apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era solo en presencia de Fabricio, manteniendo su fachada de nuera atenta. Mi hijo, por su parte, parecía observarnos a ambas con nuevos ojos, como si intentara resolver un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. El domingo llegó y con él, mis invitados. El doctor Pacheco fue el primero en aparecer, puntual como siempre, con su maletín de cuero gastado y su sonrisa amable. Luego llegó Soledad, trayendo unas galletas caseras que sabía que me gustaban. Rosario vino directamente de su turno en la clínica, todavía con su uniforme de enfermera. Finalmente, el abogado Zambrano apareció, formal en su traje gris, portando un maletín que yo sabía contenía todos los documentos necesarios. Marisela observaba con creciente inquietud la llegada de cada visitante, especialmente la del abogado, a quien nunca había visto antes. Intentó mantener su papel de anfitriona perfecta, ofreciendo té y galletas, sonriendo tensamente mientras les preguntaba por sus familias. Pero yo podía ver el miedo creciendo en sus ojos, la sospecha de que algo estaba a punto de cambiar. Fabricio, siempre atento, había preparado la sala para la reunión, disponiendo las sillas en un semicírculo. Me ayudó a sentarme en mi sillón favorito, el que había sido de su padre, y se quedó de pie junto a mí, como ofreciéndome su apoyo silencioso. Cuando todos estuvieron sentados, con tazas de té humeante en las manos, llegó el momento que había planeado durante semanas. Mi corazón latía fuertemente, pero mi voz se mantuvo firme cuando comencé a hablar. Les agradezco a todos por venir hoy, dije, mirando a cada uno a los ojos. Los he reunido porque necesito que sean testigos de algo importante. Durante los últimos meses, he estado viviendo una situación que nunca imaginé enfrentar a mis 72 años. Marisela dejó su taza con un golpe seco sobre la mesa. Suegra, ¿qué está haciendo? Si no se siente bien, podemos dejar esta reunión para otro día. Ignoré su interrupción y continué. Mi nuera Marisela ha estado sometiéndome a un maltrato constante cuando mi hijo no está presente. Insultos, humillaciones, amenazas, negligencia en mis cuidados básicos. Todo mientras mantiene una fachada de nuera perfecta ante el mundo exterior. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Fabricio había palidecido, sus manos apretadas en puños a los costados. Marisela se puso de pie, su rostro contraído en una máscara de indignación. Esto es absurdo. Fabricio, tu madre está confundida tal como te he dicho. Necesita ayuda profesional, no esta farsa. Fue entonces cuando saqué la pequeña grabadora del bolsillo de mi cardigan. Tengo pruebas, dije simplemente, y presioné el botón de reproducción. La voz de Marisela llenó la sala, clara, inconfundible, destilando veneno. Quiero que mueras pronto, muy pronto. Quiero llevarme tu casa para vivir en paz, sin tus quejas, sin tus recuerdos, sin ti. Seguida de otra grabación. Esta casa será mía cuando finalmente cierres los ojos. La venderé y me compraré algo moderno, sin tus anticuados muebles y tu patético jardín. Y otra más. Le he dicho a todo el mundo que estás perdiendo la cabeza. Nadie te creerá cuando les digas cómo te trato.
Para ellos solo eres una vieja senil y quejumbrosa. Reproduje fragmento tras fragmento, semanas de abuso verbal documentadas meticulosamente. Con cada nueva grabación, veía cómo el rostro de Marisela perdía color, cómo sus ojos se llenaban de un pánico creciente. Cuando finalmente detuve la grabadora, el silencio era ensordecedor. Fabricio se había sentado, su rostro enterrado entre las manos. El doctor Pacheco me miraba con una mezcla de horror y profunda compasión. Soledad tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. Rosario apretaba su libreta de notas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Marisela, acorralada, intentó un último recurso desesperado. «Esas grabaciones están manipuladas», gritó, señalándome acusadoramente. «Ella me odia desde el principio. Nunca me aceptó como esposa de su hijo. Está intentando separarnos». Fue entonces cuando el sargento Joaquín Bustamante, a quien había invitado discretamente y que había estado esperando en el porche, entró en la sala. «Señora Quintero», dijo con voz oficial, «hemos analizado estas grabaciones en el laboratorio forense de la comisaría distrital. Son auténticas, sin manipulación alguna». Marisela se desplomó en una silla, toda pretensión abandonada. Su rostro ya no mostraba a la dulce nuera ni a la cruel torturadora, sino a una mujer derrotada que veía derrumbarse todos sus planes. El abogado Zambrano se aclaró la garganta y abrió su maletín. «Hay algo más que todos deben saber», dijo, extrayendo un fajo de documentos. «Hace 3 semanas doña Lucrecia tomó medidas legales para proteger su patrimonio. Le pasó los papeles a Fabricio, quien los leyó con expresión cada vez más sorprendida. «¿Donaste la casa a una fundación para ancianos maltratados?», me preguntó incrédulo. Asentí lentamente. «Con la condición de que pueda vivir aquí hasta el final de mis días, y que tú, hijo mío, siempre tengas un hogar aquí si lo necesitas». Miré directamente a Marisela antes de añadir: «Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, esta propiedad podrá ser vendida o transferida a Marisela Quintero o a su familia». Mi nuera se levantó de un salto. «No puedes hacer eso. Fabricio, dile que no puede hacernos esto». Mi hijo, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. Su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. «¿Hacernos? No hay ningún nosotros en esto, Marisela. Lo que le has hecho a mi madre es imperdonable». Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de un dolor que me partió el corazón. «Mamá, perdóname. Debí haberlo visto, debí haberte protegido». Le tomé la mano, sintiendo su calor familiar, el mismo que sentí el día que nació, cuando lo sostuve por primera vez. «No había forma de que lo supieras, hijo. Ella fue muy cuidadosa». Fabricio se giró hacia el sargento Bustamante. «¿Qué procede ahora? Legalmente, el policía explicó que con las pruebas recopiladas había base suficiente para una denuncia formal por maltrato a persona mayor. El doctor Pacheco ofreció redactar un informe médico detallando el impacto del abuso en mi salud física y emocional. Rosario confirmó que había presenciado varios episodios sospechosos y que estaba dispuesta a testificar. Mientras todos discutían los aspectos legales, observé a Marisela. Se había quedado sola en un rincón, su máscara completamente caída. Por primera vez desde que la conocía, mostraba su verdadero rostro, el de una mujer consumida por la codicia y el resentimiento. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Esperaba ver odio en sus ojos, quizás amenazas silenciosas, pero lo que vi fue algo inesperado: miedo. No el miedo superficial de quien teme ser descubierto, sino el miedo profundo de quien se da cuenta de que ha destruido su propia vida. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y Marisela se hubiera encerrado en la habitación de invitados, Fabricio le había dejado claro que ya no dormiría en la habitación matrimonial. Mi hijo y yo nos quedamos solos en el porche, contemplando las estrellas sobre Cochabamba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», me preguntó finalmente, su voz apenas un susurro en la noche. Le expliqué que temía no ser creída, que Marisela había trabajado meticulosamente para presentarme como una anciana confundida y difícil. Además, añadí con suavidad: «No quería hacerte daño. Sé cuánto la amabas». Fabricio sacudió la cabeza. Amaba a alguien que no existía, una ilusión, una actuación perfecta. Después de un largo silencio añadió: «Iniciaré los trámites de divorcio mañana mismo».
Le tomé la mano, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Mi hijo tendría que procesar un dolor enorme, la traición de quien había elegido como compañera de vida, pero al menos ahora conocía la verdad y podría comenzar a sanar. ¿Qué pasará con ella?, pregunté refiriéndome a Marisela. El sargento Bustamante dice que probablemente enfrentará cargos por maltrato. Dependiendo del juez, podría ser servicio comunitario, una multa o incluso una condena suspendida. Fabricio hizo una pausa antes de continuar. Pero lo más importante es que nunca más podrá hacerte daño, mamá. Nunca más. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi habitación, la que había compartido con mi difunto esposo durante décadas, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Pensé en Marisela, en cómo su ambición y crueldad habían terminado destruyendo precisamente lo que más anhelaba conseguir. Pensé en mi hijo y en el doloroso camino de recuperación que tenía por delante. Y pensé en mí misma, en cómo había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. A mis 72 años, había enfrentado uno de los desafíos más difíciles de mi vida y había salido victoriosa. Mientras apagaba la luz, recordé las palabras que tantas veces Marisela me había susurrado con crueldad. «Muere pronto, quiero llevarme tu casa para vivir en paz». Una sonrisa se dibujó en mis labios al pensar en cómo había transformado aquella amenaza en mi triunfo. Sonreí y lo hice con ella. Murmuré en la oscuridad. No había permitido que el odio me consumiera. En cambio, había utilizado su crueldad para crear algo positivo. Un futuro hogar para ancianos maltratados. Un refugio para quienes, como yo, habían sufrido en silencio. El siguiente paso sería hablar con Belén Orellana, mi prima que trabajaba en servicios sociales. Ella me ayudaría a establecer los detalles de la fundación que ahora era propietaria legal de mi casa. Quería asegurarme de que cuando yo ya no estuviera, este lugar donde había vivido, amado y sufrido, se convirtiera en un santuario para otros. Pero eso sería mañana. Esta noche, por primera vez en meses, dormiría en paz, sin miedo a los susurros crueles, a las amenazas veladas, a las pequeñas crueldades cotidianas. Esta noche, Lucrecia Valverde descansaría con la tranquilidad de quien ha recuperado no solo su hogar, sino también su dignidad. Los días siguientes a la revelación fueron extraños, como si nuestra casa de los jazmines hubiera quedado suspendida en un tiempo diferente. Marisela seguía allí, ocupando la habitación de invitados, moviéndose como un fantasma silencioso por los pasillos que una vez había reclamado como suyos. Fabricio, mi querido hijo, había tomado una licencia en la Universidad San Francisco de Xavier para ocuparse de los trámites del divorcio y de la denuncia formal contra su aún esposa. La mañana después de la confrontación, encontré a Fabricio en la cocina, preparando café con ojos enrojecidos que delataban una noche sin sueño. Me senté frente a él en la mesa, donde tantas veces habíamos compartido desayunos familiares, ahora convertida en un silencioso testigo de la desintegración de su matrimonio. «¿Cómo estás, hijo?», le pregunté, aunque la respuesta era evidente en cada línea de su rostro cansado. Levantó la mirada de su taza e intentó sonreír, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Debería ser yo quien te pregunte eso a ti, mamá. Después de todo lo que has pasado, sobreviviré», le aseguré cubriendo su mano con la mía. «No es la primera tormenta que enfrento en esta vida». Fabricio asintió lentamente. «Anoche revisé todas las grabaciones», confesó. «Las escuché completas, una tras otra. No pude detenerme, aunque cada palabra era como un cuchillo». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «¿Cómo pude estar tan ciego, mamá? ¿Cómo no vi lo que estaba sucediendo bajo mi propio techo?» «El amor tiene esa capacidad», respondí suavemente. «Nos hace ver lo que queremos ver». Y Marisela era muy hábil ocultando su verdadera naturaleza. Mi hijo sacudió la cabeza, como si quisiera despejarla de recuerdos dolorosos. «El sargento Bustamante vendrá esta mañana para formalizar la denuncia, y el abogado Zambrano me explicará los detalles de lo que hiciste con la casa». Me miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Fuiste muy valiente, mamá, y muy inteligente. Tuve ayuda», admití, pensando en Soledad, en Rosario, en todas las personas que habían creído en mí cuando Marisela intentaba convencer al mundo de que estaba perdiendo la cordura. Escuchamos pasos en la escalera y ambos nos tensamos instintivamente. Era Marisela,
descendiendo con una pequeña maleta en la mano. Se había vestido con esmero, como si fuera a una entrevista importante. Un traje sastre azul marino, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Solo sus ojos, apagados y evasivos, delataban su verdadero estado. «Me voy a casa de mi padre», anunció sin preámbulos. «El abogado de mi familia se pondrá en contacto con el tuyo para los términos del divorcio». Fabricio se limitó a asentir, su rostro una máscara de indiferencia que conocía bien. Era la misma expresión que adoptaba de niño cuando estaba profundamente herido, pero no quería demostrarlo. Marisela dudó un momento, como si esperara algo más. Luego, sus ojos se posaron en mí y por un instante vi un destello del odio que ya no necesitaba ocultar. Sin embargo, no dijo nada. Giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta principal. Fabricio la siguió para asegurarse de que realmente se marchara. Los escuché intercambiar algunas palabras en voz baja, pero no pude distinguir lo que decían. Cuando mi hijo regresó, parecía más ligero, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. «Se ha ido», dijo simplemente, sentándose nuevamente frente a mí. Su padre la estaba esperando en un taxi. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión. La batalla principal había terminado, pero sabía que la guerra legal apenas comenzaba. Tal como había anunciado, el sargento Bustamante llegó poco después. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con un bigote espeso y ojos amables que contrastaban con su apariencia imponente. Se sentó con nosotros en la sala, sacando una carpeta con documentos oficiales. Doña Lucrecia comenzó con tono formal pero cálido. «Basándonos en las evidencias que ha proporcionado y en los testimonios de los testigos, hemos iniciado un expediente por maltrato a persona mayor contra la señora Marisela Quintero». Hizo una pausa, ajustándose las gafas. «Debo advertirle que estos procesos pueden ser largos y, a veces, dolorosos. La defensa intentará desacreditar las grabaciones o argumentar que fueron obtenidas sin consentimiento. Estoy preparada», respondí con firmeza. «He soportado meses de abuso en silencio. Puedo soportar un juicio con la verdad de mi lado». El sargento asintió con aprobación. «Hay algo más que debería saber», añadió, mirando brevemente a Fabricio antes de continuar. «Hemos estado investigando a Teodoro Quintero, el padre de Marisela. Hay antecedentes preocupantes. 2 ancianas para las que trabajó como cuidador en los últimos 5 años murieron en circunstancias que, si bien no fueron consideradas sospechosas en su momento, muestran patrones similares. Ambas modificaron sus testamentos poco antes de fallecer, favoreciendo a Quintero». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recordar la conversación que había grabado, donde Marisela mencionaba hierbas que no dejan rastro. ¿Habría aprendido esas técnicas de su padre? ¿Cuán cerca había estado realmente de la muerte? ¿Está sugiriendo que mi esposa y su padre...? Fabricio no pudo terminar la pregunta, su voz estrangulada por la implicación. «No estoy sugiriendo nada concreto, profesor Valverde», respondió el sargento con cautela. «Solo digo que estamos ampliando la investigación y que su madre hizo bien en tomar precauciones». Cuando el sargento Bustamante se marchó, Fabricio y yo nos quedamos en silencio, procesando la información. La idea de que Marisela no solo me hubiera maltratado psicológicamente, sino que quizás hubiera contemplado métodos más definitivos para heredar mi casa era aterradora. «Necesito aire», dijo finalmente mi hijo, poniéndose de pie abruptamente. «Voy a caminar un poco. Volveré para el almuerzo». Lo vi marcharse, preocupada por su estado emocional, pero entendiendo su necesidad de espacio. Esta revelación había sido particularmente brutal para él. Me dirigí al jardín, mi refugio personal durante todos estos años. Los jazmines estaban especialmente fragantes esa mañana, como celebrando silenciosamente mi liberación. Mientras regaba cada planta con el cuidado de quien atiende a un viejo amigo, reflexioné sobre los giros inesperados que había dado mi vida. A mis 72 años, había enfrentado la traición, el miedo y la crueldad. Pero también había descubierto una fortaleza interior que desconocía y la lealtad inquebrantable de verdaderos amigos. Había aprendido que nunca es tarde para defenderse, para reclamar el respeto que todo ser humano merece, independientemente de su edad. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Al abrir la puerta, me encontré con Belén Orellana, mi prima lejana que trabajaba en servicios sociales.
Era una mujer menuda de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño austero y ojos vivaces que reflejaban su inteligencia aguda. Lucrecia, me saludó con un abrazo cálido. Ignacio Zambrano me puso al tanto de todo. Vine tan pronto como pude. La invité a pasar y nos sentamos en la cocina, donde preparé mate de coca para ambas, una costumbre que compartíamos desde niñas. Así que has donado esta casa a una fundación para ancianos maltratados, comentó Belén, observando el amplio espacio con ojo crítico. Es un gesto extraordinario, prima, y muy necesario. Los casos como el tuyo son mucho más comunes de lo que la sociedad quiere admitir. Le expliqué mi visión: convertir los jazmines, cuando yo ya no estuviera, en un refugio para personas mayores que hubieran sufrido abusos. Un lugar donde pudieran recuperar su dignidad y vivir sus últimos años en paz, rodeados de respeto y cariño. Pero hay mucho trabajo por hacer, admití. Necesitamos establecer la fundación legalmente, definir cómo funcionará, quién la administrará. Belén sonrió, sacando una carpeta de su bolso. Por eso estoy aquí. Llevo 20 años trabajando con ancianos vulnerables. Tengo contactos, experiencia y, lo más importante, la pasión para hacer de tu visión una realidad. Durante las siguientes horas, discutimos los detalles prácticos. Belén había traído borradores de estatutos, sugerencias para el consejo directivo, incluso un presupuesto preliminar de operación. Su eficiencia me recordó por qué siempre había sido la prima organizada de la familia. Hay algo más que deberíamos considerar, dijo Belén, cuando ya habíamos avanzado considerablemente en la planificación: la justicia restaurativa. La miré confundida. ¿A qué te refieres exactamente? A una solución alternativa para el caso de Marisela, me explicó. En lugar de una multa o una condena suspendida que probablemente recibiría por maltrato psicológico, ¿has considerado proponer trabajo comunitario, específicamente en programas para ancianos maltratados? La idea me dejó momentáneamente sin palabras. Marisela, la mujer que me había hecho vivir un infierno trabajando con personas como yo, piénsalo, continuó Belén, notando mi desconcierto. Sería una forma de transformar algo terriblemente negativo en algo potencialmente positivo, no solo para ella, que quizás podría aprender empatía, sino para el sistema. La mayoría de los maltratadores de ancianos nunca enfrentan consecuencias reales. Al menos así, su castigo tendría un propósito educativo. Mientras reflexionaba sobre esta propuesta inesperada, escuché la puerta principal abrirse. Fabricio había regresado de su caminata, pareciendo más calmado aunque igualmente agotado. «Belén», la saludó con afecto al entrar en la cocina. «Qué bueno verte. Imagino que estás ayudando a mamá con su proyecto». «Así es», respondió ella. «Y justamente estábamos discutiendo algo que te concierne también. Una propuesta alternativa para el caso contra Marisela». Le explicamos la idea de la justicia restaurativa. Fabricio escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminamos, se levantó y miró por la ventana hacia el jardín, como buscando respuestas entre mis jazmines. «¿Es esto lo que quieres, mamá?», preguntó finalmente sin volverse. «Después de todo lo que te hizo?» Consideré cuidadosamente mi respuesta. «No se trata de perdonar, hijo. Se trata de dar un propósito al castigo, de convertir su maldad en algo que pueda ayudar a otros, y quizás, solo quizás, de romper un ciclo de crueldad». Fabricio se volvió entonces, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y perplejidad. «A veces me pregunto de dónde sacas tanta sabiduría, mamá. Después de todo lo que has pasado, ¿sigues pensando en cómo hacer del mundo un lugar mejor?» Hizo una pausa antes de añadir: «Si es lo que tú quieres, lo apoyaré». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El abogado Zambrano y Belén trabajaron incansablemente en los documentos para establecer formalmente la Fundación Los Jazmines. El doctor Pacheco organizó una evaluación completa de mi salud para documentar los efectos del maltrato en mi bienestar físico y psicológico. Rosario, la enfermera, se ofreció voluntaria para formar parte del futuro consejo directivo de la Fundación, aportando su experiencia médica. Una semana después de la partida de Marisela, recibimos la primera notificación legal de su abogado. Como era de esperar, negaba todas las acusaciones y amenazaba con contrademandar por difamación y grabación ilegal.
El sargento Bustamante nos aseguró que las grabaciones eran perfectamente admisibles como evidencia, dado el contexto de maltrato documentado. Fue entonces cuando decidí implementar la sugerencia de Belén. Con la ayuda de Ignacio Zambrano, redactamos una propuesta formal para el juez. En lugar de una multa o condena suspendida, Marisela cumpliría 2 años de servicio comunitario obligatorio en programas para ancianos maltratados, comenzando con la recién formada Fundación Los Jazmines. Es arriesgado, advirtió el abogado. Podría rechazar la oferta, o peor, aceptarla solo para continuar haciéndote daño. Estaré vigilante, respondí, y no estaré sola. Tengo a Belén, a Rosario, a Soledad, a todos los que ahora conocen la verdad. Marisela ya no podrá actuar en las sombras. La respuesta llegó sorprendentemente rápido. El abogado de Marisela llamó a Ignacio Zambrano al día siguiente. Su cliente estaba dispuesta a aceptar el acuerdo, con ciertas condiciones, que se retiraran todos los cargos criminales y que el servicio comunitario se realizara bajo supervisión, pero sin contacto directo conmigo. Está desesperada, explicó Ignacio. La investigación sobre su padre se está intensificando. No quiere arriesgarse a un juicio donde salgan a la luz más detalles sobre su familia. Acepté las condiciones. No buscaba venganza, sino justicia. Y en mi mente, la verdadera justicia tenía más que ver con la reparación que con el castigo. El acuerdo se formalizó ante el juez 2 semanas después. Marisela se presentó en el juzgado vestida con sobriedad, evitando mirarme directamente. Cuando el juez le preguntó si entendía los términos del acuerdo, respondió con un sí apenas audible. Al salir de la sala, nuestras miradas se cruzaron brevemente. No vi arrepentimiento en sus ojos, pero tampoco vi el odio descarado de antes. Era una mirada vacía, desconcertada, como si no pudiera comprender por qué había elegido ese camino para ella. ¿Por qué haces esto?, me preguntó finalmente, cuando ya no pudo contener su curiosidad. ¿Por qué no simplemente dejarme pudrir en la cárcel? Porque eso no ayudaría a nadie. Respondí con simplicidad. Ni a mí, ni a las personas que han sufrido como yo, ni a ti misma. Se quedó mirándome un momento más, como si intentara descifrar un enigma particularmente difícil. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo del juzgado. Fabricio, que había observado el intercambio en silencio, me tomó del brazo gentilmente. Vamos a casa, mamá. Ha sido un día largo. De regreso en Los Jazmines, mientras Fabricio preparaba la cena, me senté en el porche contemplando el atardecer sobre las montañas de Cochabamba. Los colores del cielo, naranjas, rosas, púrpuras, parecían particularmente intensos esa noche, como si la naturaleza celebrara con fuegos artificiales silenciosos el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquella primera amenaza susurrada en mi oído, en cómo el miedo se había transformado en determinación y luego en acción, en cómo había encontrado aliados inesperados y redescubierto mi propia fortaleza. «Muere pronto. Quiero llevarme tu casa para vivir en paz», había dicho Marisela, creyendo que sus palabras solo sembraban terror en mi corazón. No podía imaginar que aquellas crueles palabras se convertirían en la semilla de algo completamente diferente, una fundación que ayudaría a personas vulnerables, un nuevo propósito para mis años dorados y sí, incluso una oportunidad de redención para ella misma. Sonreí al atardecer, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Había enfrentado a mi torturadora no con más odio, sino con justicia creativa. Había transformado su maldad en una fuerza para el bien. Sonreí y lo hice con ella. Murmuré al viento suave que acariciaba los jazmines. No era el final que Marisela había planeado, desde luego, pero quizás, solo quizás, podría ser un nuevo comienzo para todos. Los primeros días de Marisela trabajando en la Fundación Los Jazmines fueron tan incómodos como cabía esperar. Belén había establecido un sistema estricto. Mi nuera nunca trabajaría directamente conmigo, sino en el área administrativa, organizando archivos, completando formularios y ayudando con la logística. Aún así, era imposible no cruzarnos ocasionalmente en los pasillos de lo que una vez fue exclusivamente mi hogar y ahora comenzaba su transformación en un centro de acogida. La primera vez que nos encontramos después del juicio fue en la antigua biblioteca, que estábamos convirtiendo en sala de reuniones.
Yo estaba revisando unos libros que quería conservar cuando la puerta se abrió y apareció Marisela, cargada con una caja de carpetas. Se detuvo en seco al verme, como un animal sorprendido por los faros de un automóvil. «Disculpe», murmuró retrocediendo. «Volveré más tarde». «No es necesario», respondí con calma. «Hay espacio suficiente para ambas». Se quedó inmóvil un momento, evaluando si mi oferta era genuina o una trampa. Finalmente, entró y dejó la caja sobre una mesa, lo más lejos posible de donde yo me encontraba. Trabajamos en silencio durante varios minutos, cada una absorta en su tarea, fingiendo que la otra no existía. «No entiendo por qué hace esto», dijo repentinamente, sin levantar la vista de las carpetas que ordenaba. «¿Es algún tipo de tortura refinada? ¿Su venganza personal?» Dejé el libro que sostenía y la miré directamente. Ya no veía en ella a la nuera cruel que me había atormentado durante meses, ni a la esposa que había traicionado a mi hijo. Veía a una mujer joven y confundida, incapaz de comprender un acto que no estaba motivado por el odio o la venganza. «No, Marisela, no es venganza», respondí con sinceridad. «Es la oportunidad de convertir algo terrible en algo bueno para todos los involucrados». Levantó la mirada entonces, sus ojos escépticos. «Incluso para mí, la mujer que deseaba su muerte, especialmente para ti», afirmé, «porque de todos nosotros eres quien más necesita aprender lo que significa el respeto y la dignidad en la vejez». No respondió, pero noté cómo sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba ordenando documentos. Sin otra palabra, salió de la habitación minutos después, dejando su trabajo a medio terminar. Ese breve intercambio estableció el tono de nuestra extraña relación durante las semanas siguientes. Nos evitábamos cuando era posible y cuando no, manteníamos una cortesía fría y distante. Observaba, sin embargo, cómo Marisela iba cambiando gradualmente. No eran grandes transformaciones, sino pequeños detalles. La forma en que comenzó a hablar con más respeto a Soledad, cómo escuchaba con atención cuando el doctor Pacheco explicaba las necesidades médicas específicas de los ancianos, la delicadeza con que manipulaba las pertenencias de los primeros residentes que comenzamos a recibir. Un mes después de iniciar su servicio comunitario, ocurrió el incidente con doña Mercedes. Era una mujer de 80 años que había sido rescatada de una situación de abuso por parte de su hijo y nuera, quienes la habían mantenido prácticamente prisionera en un pequeño cuarto sin ventilación adecuada, alimentándola irregularmente y negándole sus medicinas. Cuando llegó a Los Jazmines, estaba desnutrida, desorientada y profundamente desconfiada. Aquella tarde, mientras Rosario intentaba administrarle sus medicamentos, doña Mercedes sufrió un ataque de pánico. Comenzó a gritar que la queríamos envenenar, que todos éramos cómplices de su familia, que prefería morir a ser torturada nuevamente. Se encerró en el baño, negándose a salir o a permitir que alguien entrara. Yo estaba en el jardín cuando escuché el alboroto. Al llegar, encontré a Rosario y Belén intentando razonar con ella a través de la puerta cerrada, sin éxito. Marisela observaba la escena desde el pasillo, con una expresión indescifrable. Después de media hora de intentos fallidos, cuando ya considerábamos llamar a los servicios de emergencia, Marisela se acercó a mí. «Creo que puedo ayudar», dijo en voz baja. «Si me lo permite». La miré sorprendida. Era la primera vez que se ofrecía voluntariamente para algo más allá de sus tareas asignadas. «¿Cómo?», pregunté genuinamente curiosa. «Entiendo lo que estás sintiendo», respondió evitando mi mirada. «El miedo, la desconfianza, la sensación de que todos están contra ti». Asentí lentamente, permitiéndole acercarse a la puerta. Marisela apoyó su frente contra la madera y comenzó a hablar en un tono que nunca le había escuchado antes, suave y vulnerable. «Doña Mercedes, mi nombre es Marisela. No soy enfermera ni doctora. De hecho, estoy aquí porque hice algo muy malo. Lastimé a alguien que debería haber protegido». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Sé lo que es sentir que todos están contra ti, que nadie entiende tu miedo. Yo también tuve miedo muchas veces. Miedo de no ser suficiente, de no tener un lugar propio, de perder lo poco que tenía». Del otro lado de la puerta, los sollozos se habían calmado. Había silencio, un silencio atento. «Las medicinas dan miedo», continuó Marisela.
no saber qué contienen, tener que confiar en extraños. Pero Rosario es buena persona. No haría nada para lastimarte. Si quieres, puedo quedarme contigo mientras las tomas. Podemos revisar juntas cada pastilla, buscar en internet qué es cada una. Y si algo no te parece bien, no tienes que tomarla hasta que estés segura. Tú decides, siempre tú decides. Hubo un largo silencio y luego escuchamos el suave clic de la cerradura. La puerta se abrió apenas unos centímetros. El rostro arrugado y temeroso de doña Mercedes apareció en la rendija. ¿De verdad puedo decidir?, preguntó con voz temblorosa. Por supuesto, respondió Marisela con firmeza. Es tu cuerpo, tu vida. Nosotros solo estamos aquí para ayudarte, no para controlarte. Lentamente, doña Mercedes abrió más la puerta y permitió que Marisela entrara. Durante la siguiente hora, mi nuera se sentó pacientemente con la anciana, explicándole cada medicamento, mostrándole información en una tableta, respondiendo cada pregunta con respeto y sin condescendencia. Finalmente, doña Mercedes accedió a tomar sus medicinas una por una a su propio ritmo. Cuando Marisela salió del cuarto, parecía agotada pero extrañamente en paz. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo. Gracias, dije simplemente. Se encogió de hombros, incómoda con el reconocimiento. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No, contradije suavemente. Hiciste lo que solo alguien que ha estado en ambos lados del miedo podía hacer. Algo cambió en Marisela después de ese día. Comenzó a involucrarse más con los residentes, especialmente con aquellos más reticentes o asustados. Descubrimos que tenía un talento natural para ganarse la confianza de personas que habían sido profundamente heridas, quizás porque ella misma conocía las heridas desde ambas perspectivas, la de quien las inflige y la de quien las recibe. Una tarde, 3 meses después del inicio de su servicio comunitario, la encontré sentada sola en el porche, observando el atardecer sobre las montañas. Me senté a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Permanecimos en silencio varios minutos, compartiendo la vista que tantas veces había contemplado a lo largo de mi vida. ¿Por qué lo hizo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me maltrató? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que buscara mi comprensión sobre sus propias acciones. Solo tú puedes responder eso realmente, contesté con cuidado. Marisela asintió, como si esperara esa respuesta. He estado pensando mucho en ello, trabajando con doña Mercedes, con don Julio, con todos ellos, viéndolos tan vulnerables, tan asustados a veces. Me pregunto cómo pude... Su voz se quebró. Se quedó callada un largo rato, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos rojizos y dorados. Mi abuela murió sola, dijo finalmente, en un asilo terrible donde mi padre la internó cuando comenzó a ser una carga. La visitábamos una vez al mes por obligación. Olía a orina y a desinfectante barato. Siempre me pedía que la llevaran a casa, que la cuidaría, que no sería una molestia. Y yo siempre le decía que pronto, que cuando tuviera un lugar propio. Hizo una pausa, secándose una lágrima furtiva. Nunca cumplí esa promesa. Murió llamándome, según nos dijo una enfermera. Mi nombre fue su última palabra. Comprendí entonces muchas cosas sobre Marisela. El origen de su odio hacia mí no era simplemente codicia o maldad innata. Era algo más complejo, una culpa profunda transformada en resentimiento hacia lo que yo representaba. Una anciana con una familia que la amaba, con un hogar propio, con dignidad intacta. Cuando me casé con Fabricio y vinimos a vivir aquí, algo se quebró dentro de mí, continuó. Ver esta casa, tu jardín, la forma en que mi esposo te cuidaba y respetaba, era todo lo que mi abuela nunca tuvo, lo que yo nunca le di. Y en lugar de enfrentar mi culpa, comencé a odiarte por tener lo que ella mereció y nunca recibió. No supe qué decir. No había palabras que pudieran sanar esa herida, ni absolver esa culpa. Simplemente me quedé a su lado, testigo silenciosa de una confesión que parecía estarla liberando y atormentando al mismo tiempo. No es una excusa, añadió rápidamente. Nada justifica cómo te traté. Solo intento entenderlo yo misma. La comprensión es el primer paso, respondí suavemente, hacia el perdón de uno mismo y hacia la reparación. Marisela me miró entonces, realmente me miró, quizás por primera vez. No merezco tu amabilidad,
No se trata de merecer, contesté. Se trata de sanar. Todos necesitamos sanar de una forma u otra. Esa conversación marcó un punto de inflexión. No nos convertimos en amigas, ni olvidé el daño que me había causado, pero comenzamos a trabajar juntas de manera más directa en la fundación, aprovechando su inesperada habilidad para conectar con los residentes más traumatizados. 6 meses después de iniciar su servicio comunitario, Marisela me presentó una propuesta formal, un programa específico para trabajar con ancianos que, como doña Mercedes, habían sufrido abusos que les dejaron secuelas de desconfianza y miedo. Lo había diseñado basándose en su propia experiencia y en lo que había aprendido observando al doctor Pacheco y a Rosario. Lo llamo Puentes de Confianza, explicó mientras revisábamos el documento en la sala de reuniones. La idea es crear un sistema de acompañamiento gradual, respetando siempre los tiempos y decisiones de cada persona. El programa era sólido, profesional y profundamente humano. Lo presentamos juntas al Consejo Directivo de la Fundación, que lo aprobó por unanimidad. Ver a Marisela explicando con pasión cómo ayudar a personas que habían sufrido abusos similares a los que ella misma había infligido era una de las experiencias más sorprendentes de mi vida. Una tarde, mientras supervisábamos juntas la remodelación del ala este para recibir a más residentes, Fabricio apareció inesperadamente. Desde el divorcio, había limitado sus visitas a los jazmines a los momentos en que sabía que Marisela no estaría presente. Verlos a los dos en el mismo espacio, después de tantos meses, creó una tensión casi palpable. «No sabía que estarías aquí», dijo mi hijo, dirigiéndose a su exesposa con formalidad distante. «Estaba por irme», respondió ella, recogiendo sus papeles apresuradamente. «No es necesario», intervine. «Fabricio solo viene a traerme unos documentos, ¿verdad, hijo?» Fabricio asintió incómodo. Sin embargo, antes de que Marisela pudiera salir, la detuvo con una pregunta. «Belén me contó sobre tu programa. Parece interesante». Marisela se detuvo sorprendida por el comentario. «Gracias. Apenas estamos comenzando, pero los resultados iniciales son prometedores». Se miraron un momento y vi algo pasar entre ellos. No era perdón, ni reconciliación, sino quizás el reconocimiento mutuo de que ambos estaban intentando reconstruir sus vidas después del desastre que habían compartido. «Me alegro», dijo finalmente Fabricio, y por primera vez en muchos meses creo que realmente lo decía en serio. Cuando llegó el primer aniversario de la Fundación Los Jazmines, organizamos una pequeña celebración. El jardín que tanto amaba se llenó de sillas para los 15 residentes que ya vivían permanentemente con nosotros, más el personal y los voluntarios que hacían posible nuestro trabajo. Había sido un año de desafíos enormes, pero también de logros significativos. Bajo la sombra del viejo cerezo que mi esposo había plantado décadas atrás, observé a nuestros residentes conversar animadamente. Doña Mercedes, que había llegado tan asustada, ahora coordinaba un grupo de tejido. Don Julio, un profesor jubilado que había sido abandonado por su familia, daba clases de literatura a quien quisiera escucharlo. La vida había regresado a estas personas que la sociedad había descartado como cargas. Marisela se acercó con una taza de té para mí. Después de un año trabajando juntas, habíamos encontrado una forma de coexistencia respetuosa, que si bien nunca sería amistad, contenía elementos de una relación reparada. «Feliz aniversario, doña Lucrecia», dijo, sentándose a mi lado. «La fundación es un éxito». «Lo es», asentí. «Gracias a muchas personas, incluida tú». Sonrió levemente, un gesto que ya no contenía amargura. «¿Sabe? Cuando el juez me sentenció a este servicio comunitario, pensé que sería una tortura, una humillación diseñada específicamente para quebrarme». Hizo una pausa, observando el jardín lleno de vida. «Nunca imaginé que sería lo que me salvaría». No necesité responder. Ambas sabíamos que era verdad. El servicio que inicialmente fue concebido como castigo se había convertido en redención. «Mi periodo obligatorio termina el próximo mes», continuó. 2 años como establecía la sentencia. «Lo sé», respondí. «¿Has decidido qué harás después?» Marisela miró hacia el horizonte, donde las montañas de Cochabamba se recortaban contra el cielo del atardecer. «Si la fundación me lo permite, me gustaría quedarme. Como empleada regular, por supuesto. Puentes de Confianza necesita seguir creciendo y hay tanto por hacer».
El consejo tendría que votarlo, respondí con honestidad. Pero tienes mi apoyo, por lo que vale. Nos quedamos en silencio, contemplando la celebración a nuestro alrededor. De alguna manera, ambas habíamos encontrado un propósito en el dolor que nos habíamos causado mutuamente. Una extraña alquimia había transformado el odio en algo productivo, útil, incluso hermoso a su manera. Fabricio se acercó entonces, trayendo consigo a un hombre mayor que no reconocí inmediatamente. Cuando estuvieron más cerca, me di cuenta de que era Teodoro Quintero, el padre de Marisela. Estaba notablemente envejecido, con un bastón y una expresión derrotada que contrastaba con el hombre arrogante que había conocido brevemente años atrás. «Mamá», dijo Fabricio, «el señor Quintero quiere hablar contigo y con Marisela». Me tensé instintivamente. La investigación sobre Teodoro había concluido sin cargos criminales por falta de pruebas concluyentes, pero las sospechas sobre su participación en la muerte de ancianas bajo su cuidado nunca se disiparon completamente. «Seré breve», dijo Teodoro con voz cansada. «Vengo a pedir perdón a ambas. Mi hija, por enseñarle que los ancianos son obstáculos a superar en el camino hacia la riqueza. Y a usted, doña Lucrecia, por el daño que mi hija le causó siguiendo mi ejemplo». Marisela se había puesto pálida. «Papá, no es necesario». «Lo es», la interrumpió con firmeza. «He vivido demasiado tiempo en la mentira. El diagnóstico de cáncer terminal tiene una forma de aclarar la mente». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «No busco absolución. Solo quería ver por mí mismo el trabajo que están haciendo aquí, la forma en que han transformado el dolor en algo bueno. Es inspirador». Observé a este hombre quebrado que enfrentaba su propia mortalidad quizás por primera vez. Vi a Marisela, dividida entre el rechazo a su influencia y la compasión por su sufrimiento. Y vi a mi hijo, que había encontrado la fuerza para facilitar este encuentro difícil pero necesario. «No puedo hablar de perdón», dije finalmente, «pero puedo ofrecer respeto por su valentía al venir hoy. Y si necesita atención en sus últimos días, Los Jazmines estará abierto para usted». Teodoro asintió, agradeciendo con un gesto silencioso. Se retiró poco después, apoyado en su bastón y en el brazo de un asistente que lo esperaba. Esa noche, cuando la celebración terminó y los residentes se retiraron a descansar, me quedé sola en el porche de la que una vez fue exclusivamente mi casa y ahora era hogar para tantos. Las palabras que Marisela me había susurrado con odio años atrás parecían pertenecer a otra vida. «Muere pronto. Quiero llevarme tu casa para vivir en paz». Sonreí ante la ironía del destino. La casa nunca sería de Marisela, pero de alguna manera ambas habíamos encontrado paz en ella. No como propietaria y víctima, ni como verdugo y presa, sino como dos mujeres imperfectas, trabajando juntas por algo más grande que sus propios dolores. Sonreí y lo hice con ella. Murmuré a las estrellas que comenzaban a aparecer sobre Cochabamba. Había transformado la crueldad en compasión, el miedo en valor, la soledad en comunidad. A mis 75 años, había descubierto que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en puertas hacia nuevos comienzos, si uno tiene el coraje de abrirlas de par en par. Han pasado ya 3 años desde aquella tarde en que escuché por primera vez esas palabras crueles de Marisela. «Muere pronto. Quiero llevarme tu casa para vivir en paz». 3 años desde que decidí tomar el control de mi vida nuevamente y transformar una situación de maltrato en un proyecto que ahora ayuda a decenas de ancianos maltratados en Cochabamba. Cuando miro hacia atrás, aún me cuesta creer todo lo que ha sucedido. Yo, Lucrecia Valverde, una maestra jubilada de 75 años, enfrenté uno de los mayores desafíos de mi vida cuando mi nuera comenzó a maltratarme en secreto, esperando quedarse con mi casa tras mi muerte. Lo que ella no sabía es que este episodio oscuro terminaría cambiando nuestras vidas de maneras que ninguna podríamos haber imaginado. Recuerdo vívidamente esos meses de maltrato silencioso, las medicinas extraviadas, la comida fría o demasiado salada, los insultos cuando nadie más podía escuchar, la forma en que intentaba convencer a todos de que yo estaba perdiendo la cabeza. El miedo fue mi compañero constante durante ese tiempo. Miedo a no ser creída, miedo a perder a mi hijo, miedo a morir sola y olvidada. Pero también recuerdo
el momento exacto en que decidí que no sería una víctima pasiva. Cuando mi amiga Soledad me regaló aquella pequeña grabadora, sentí por primera vez en meses que tenía una oportunidad de recuperar mi dignidad. Cada grabación, cada visita secreta al abogado Zambrano, cada conversación cuidadosamente planeada con el sargento Bustamante fueron pasos en un camino de liberación que yo misma estaba construyendo. La confrontación final, aquel domingo de té cuando reproduje las grabaciones frente a todos, sigue vívida en mi memoria. Ver el rostro de Marisela descomponerse mientras sus propias palabras crueles llenaban la sala. La devastación en los ojos de mi hijo Fabricio al descubrir la verdadera naturaleza de su esposa. El apoyo silencioso pero firme de mis amigos, quienes finalmente pudieron ver la verdad que se escondía tras la fachada perfecta. Pero lo que más me enorgullece no es haber desenmascarado a Marisela, es lo que vino después, la decisión de convertir mi casa en una fundación para ancianos maltratados. La propuesta de justicia restaurativa que permitió a Marisela cumplir su sentencia trabajando en este mismo lugar. La transformación gradual de una relación basada en el odio y el miedo en una colaboración respetuosa, orientada hacia un bien mayor. Hoy, la Fundación Los Jazmines es un referente en Cochabamba. Hemos acogido a más de 50 ancianos que sufrieron situaciones similares a la mía. Doña Mercedes, don Julio, doña Esperanza, don Ricardo, cada uno llegó con sus propias heridas, su propia desconfianza, su propio dolor. Y cada uno ha encontrado aquí no solo un techo y comida caliente, sino dignidad, respeto y la oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad desde su experiencia y sabiduría. El programa Puentes de Confianza que Marisela desarrolló se ha extendido a otras 3 residencias en Bolivia. Su enfoque basado en el respeto a las decisiones de los ancianos y la reconstrucción gradual de la confianza ha demostrado ser extraordinariamente efectivo. ¿Quién hubiera imaginado que la mujer que una vez me susurró, muere pronto, ahora dedica su vida a garantizar que otras personas mayores vivan con dignidad hasta su último día? Fabricio, mi querido hijo, también ha sanado a su manera. El divorcio fue doloroso, pero necesario. Ahora divide su tiempo entre la universidad y la fundación, donde imparte talleres de literatura para los residentes. Verlo encontrar un nuevo propósito después de la traición ha sido uno de los mayores regalos de esta experiencia. En cuanto a mí, he descubierto que la vejez no es el final del camino, sino una etapa llena de posibilidades. A mis 75 años, dirijo una fundación, participo en conferencias sobre el maltrato a personas mayores y he encontrado una nueva familia en cada residente que cruza nuestras puertas. El jardín de jazmines que tanto amo ahora es disfrutado por muchos, sus fragancias mezclándose con risa y conversaciones que llenan de vida cada rincón. Teodoro Quintero, el padre de Marisela, pasó sus últimos meses en Los Jazmines, recibiendo el cuidado digno que una vez negó a su propia madre. Su arrepentimiento tardío no borró sus acciones pasadas, pero le permitió partir en paz, sabiendo que su hija había encontrado un camino diferente al que él le había mostrado. Esta historia que les he compartido no es solo sobre maltrato y venganza, es sobre transformación, sobre cómo el acto más cruel puede paradójicamente abrir la puerta a algo hermoso si elegimos responder con creatividad en lugar de con más odio. Es sobre descubrir fortaleza cuando nos sentimos más vulnerables y sobre el poder sanador de dar un propósito al dolor. Si algo he aprendido en este viaje, es que nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para reinventarse, nunca es tarde para convertir una experiencia dolorosa en un catalizador de cambio positivo. Queridos amigos que me han acompañado en este relato, les agradezco profundamente por escuchar mi historia. Si les ha conmovido, si ha resonado con sus propias experiencias o las de algún ser querido, les pido que se suscriban al canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias como la mía, testimonios reales de personas que han encontrado luz en sus momentos más oscuros. Sus comentarios significan mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan de esta historia, si conocen situaciones similares o simplemente compartir sus reflexiones. Cada comentario es leído con atención y aprecio.
y me ayuda a sentir que mi experiencia no ha sido en vano si puede ayudar a otros. El botón de me gusta también es importante. Nos ayuda a llegar a más personas que podrían necesitar escuchar estas historias, que podrían estar sufriendo en silencio como yo lo hice, o que simplemente necesitan saber que hay esperanza incluso en las situaciones más difíciles. También quiero pedirles, si está dentro de sus posibilidades, que consideren apoyarnos a través de Gracias, la función de donación que nos permite cubrir los costos de producción de estos videos. Crear contenido de calidad requiere tiempo, esfuerzo y recursos, y cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a seguir compartiendo historias como la mía diariamente. Con su apoyo, podemos llegar a más personas, en más lugares, con más frecuencia. Los invito a explorar otros videos del canal. Hay historias de superación, de perdón, de segundas oportunidades, todas narradas en primera persona por quienes las vivieron. Historias que nos recuerdan la increíble resiliencia del espíritu humano. Desde mi casa en Cochabamba, ahora convertida en hogar para muchos, les agradezco por su tiempo y su corazón abierto. Como decimos en Los Jazmines, la vejez no es el atardecer de la vida, sino el amanecer de una nueva forma de luz. Hasta el próximo relato, aquí en Abuela Recordó. Recuerden, como lo demostró mi historia, a veces cuando alguien nos desea lo peor, podemos sonreír y transformarlo en lo mejor. Yo sonreí y lo hice con ella, y esa decisión cambió nuestras vidas para siempre.